Entonces, siempre de declarar, antes de usar una variable, debemos recordar una variable es el identificador de un espacio en memoria dentro de la computadora. O sea, nosotros separamos un espacio en memoria para ahí guardar datos que se van a utilizar en el programa. ¿Sí? Entonces, como es la fórmula general, nosotros tenemos que pedir los valores de los coeficientes de la ecuación que se refieren a, B y C. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a pedirle información al usuario, pero antes de decirle que escriba, nosotros tenemos que presentar en pantalla información para el usuario. Este es programa para resolver las raíces de una ecuación cuadrática. Diagonal inversa n. Bueno, aquí lo que tenemos es la instrucción printf. La instrucción printf es para presentar información en pantalla. ¿Sí? Lo que está dentro de comillas es texto. Este texto es el que nosotros queremos que aparezca en la pantalla. ¿Sí? Y la información que le estamos diciendo es información para el usuario, para que sepa qué es lo que hace el programa. En este caso vamos a resolver las raíces de una ecuación cuadrática. Y lo que está después del punto, que es diagonal inversa n, esta secuencia de caracteres, la diagonal inversa n, significa que cuando termine el texto va a brincar un renglón. El diagonal inversa n es de new line, una nueva línea. Y terminamos con el punto y coma. El punto y coma nos sirve para decirle al programa que ahí se acaba la instrucción. Ahora le vamos a decir que el usuario nos introduzca el valor del coeficiente A. Le dejamos un printf y entre comillas el texto que queremos que aparezca en pantalla, y dentro de comillas va a igual a, cerramos comillas, se cierra el paréntesis y el punto y coma para terminar la instrucción. Vamos a seguir almacenando el archivo y ahora vamos a pedir un scanf. El scanf es para para recibir datos en pantalla. Dentro de las comillas dobles vamos a utilizar un porcentaje y f. El porcentaje f quiere decir que el dato que va a recibir es un punto flotante o decimal. Ahorita lo vamos a definir mejor. Fuera de comillas le ponemos coma, el ampersand y la variable a. La variable a es el identificador del espacio en memoria que va a recibir el dato que se utiliza para el coeficiente a. Bueno, antes del printf, y siempre que vayamos a utilizar variables, las variables las tenemos que crear antes. La variable va a recibir decimales, por lo tanto vamos a utilizar un valor de float.
float es para indicarle al programa que me separe un espacio en memoria para almacenar un dato de punto flotante o decimal. Y este float es el A. Pero también tenemos el coeficiente B y el coeficiente C. Los tres son flotantes, por lo tanto podemos separarlos mediante comas. Si nosotros tuviéramos que si quisiéramos ordenarlo mejor o utilizar diferentes tipos de espacios de memoria, tenemos que indicar individualmente cada variable. ¿Sí? En este caso, como son del mismo tipo, se pueden juntar separándolos únicamente mediante coma. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con otro printf. Este printf es para recibir el valor de b. Y otro scanf. En este caso es para decir que el tipo de memoria que vamos a utilizar es de tipo flotante y lo debemos de identificar con la letra B. Si nos fijamos, las variables son las mismas, A, B, falta la C, y debemos de recordar siempre a seguir este principio de que las variables que nosotros declaramos deben de ser iguales a las que van a recibir el dato. ¿Sí? A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula y C minúscula con C minúscula. Vamos a terminar el printf y el scanf. En este caso también es %f. ¿Por qué? Porque es de tipo punto flotante. Ya tenemos los tres coeficientes y vamos a empezar a hacer el cálculo de la primera ecuación. Para poder hacer la primera ecuación tenemos que poner una variable, la vamos a llamar double. Double es otro tipo de variable, es un poco más precisa que punto flotante. Esta la vamos a llamar auxiliar 1 y va a haber una auxiliar 2, así como, bueno, al rato la vemos. Vamos a generar el auxiliar 1 que acabo, después lo hacemos más grande. Aux 1 va a ser igual a la ecuación primera, la primera parte de la ecuación, y tenemos una b al cuadrado. Lo podemos hacer b por b o podemos hacer la potencia de elevarlo a la 2. ¿Sí? Si nosotros queremos utilizar una potencia, vamos a agregar la librería de matemáticas. La librería de matemáticas para C es mat.h. Ya tenemos la librería de matemáticas, entonces podemos utilizar las ecuaciones matemáticas que vienen por default. Una de ellas es el potencia. La instrucción de potencia es POW. Entre paréntesis tenemos el B y el B está elevado al cuadrado, pero esta potencia es negativa, es menos b elevado al cuadrado sobre, ponemos el signo de división, abrimos paréntesis y es 2.0 por a. ¿Por qué 2.0? En algunos casos, algunas aplicaciones de C, si yo le pongo nada más el 2 por A, me puede llegar a ser una división entera. Y una división entera no tiene decimales.
Entonces es por eso que si yo quiero una división con decimales, la divido entre 2.0. Es una costumbre. Ok, ya tenemos el valor del auxiliar 1. Ahora tenemos que verificar el dato de la raíz interna, según el algoritmo que hicimos. O sea, la raíz interna me va a indicar si las raíces son iguales, si son reales o si son complejas. Entonces, raíz interna va a ser igual a, dijimos que eran aquí era donde utilizamos el POV, perdona que cometí un error, ahorita lo corrijo, sería B,2. En el auxiliar 1 es simplemente menos B, quitamos el POV, menos B. La ecuación es menos B sobre 2A, 2.0A. En la raíz interna sí es B al cuadrada menos, abrimos paréntesis, 4 por A por C. Cerramos paréntesis. Ahí está. Esa es. Tenemos la raíz interna. ¿Sí? Y esta es la que nos dice, si la raíz interna es 0, quiere decir que las raíces son reales y son iguales. Si la raíz interna me da positivo, quiere decir que las raíces son reales pero diferentes. Y si me da un número negativo, quiere decir que las raíces son complejas. Entonces,